Gracias, presidenta. Buenos días. Karina Aguilar, de Diario 24 Horas. Preguntarle sobre el tema. Hace unos minutos el director de Banobras expuso que van a ampliar, van a hacer obras de Tepalcapa a Tepotzotlán, que es la salida justamente hacia Querétaro, y que está saturada por tráilers y por todos estos centros logísticos. Concretamente, ¿qué obras se van a hacer ahí? Jorge, ¿quieres comentar? Y también aprovechar y preguntar si las autopistas que serán concesionadas van a tener algún tope en la cuota, porque existe, por ejemplo, la Chamapa Lechería, que es de las más caras incluso del mundo. No son concesionadas, es un esquema distinto. La concesión nunca se suelta. Okay. El gobierno sigue siendo propietario, o el Estado mexicano sigue siendo propietario de la carretera. Se invierte por parte del privado, recupera su inversión y nunca se suelta la concesión. Eso da mucha fortaleza. Y además no se presta a los rescates carreteros que hubo en su momento, porque finalmente todo el riesgo lo corren ellos y queda perfectamente establecido esa condición. Y la cuota es principalmente para transporte de carga, en la mayoría de los planteamientos que estamos haciendo de inversiones mixtas. En algunos lugares sí hay, porque son supercarreteras, pero en efecto pues con cuotas accesibles. Adelante, Jorge. Sí, pues bueno, la verdad es que, como dijo la presidenta, lo que estamos buscando es que estas nuevas autopistas formen parte del Fondo Nacional de Infraestructura. Aquí lo bueno es que las concesiones se quedan dentro del gobierno mexicano. Los recursos que se obtienen de estas autopistas se utilizan en primera medida para pagar la inversión y después se utilizan para generar más proyectos, como lo estamos haciendo hoy en día, ¿no? Tenemos muchos proyectos que yo mencioné, preguntaba sobre los de Querétaro, por ejemplo. Tepalcapa, Tepotzotlán concretamente, perdón. El de es una ampliación de 10 a 12 carriles con calles laterales. Estamos esperando una inversión de alrededor de 15,000 millones de pesos, incluye más los derechos de vía. Estamos esperando una ejecución de alrededor de 30 meses. Estamos esperando también 800 empleos directos, 1,200 indirectos. Aquí la verdad es que tenemos un aforo muy amplio. Estamos estimando como 210,000 vehículos diarios, lo que hace una necesidad inmediata de poder ampliar esta autopista. Y pues algunas de las justificaciones de este proyecto, lo primero es vamos a descongestionar la zona industrial de Querétaro, vamos a incrementar la capacidad en la vía para separar los vehículos de carga, sobre todo los de corto itinerario con los de largo itinerario, para poder diferenciar entre ellos, y vamos a mejorar toda la conexión comercial del centro con el norte del país, como lo mencioné. Esto es una de las salidas principales de la zona metropolitana de la Ciudad de México hacia el norte. Entonces, en pocas palabras, lo que estamos haciendo es ampliando el número de carriles y vamos a modernizar también pues las calles laterales y las casetas. Muchas gracias. Presidenta, también preguntarles en otro tema. Finalmente ya se corrigieron los puntos que estaban pendientes de su propuesta que enviará el día de hoy, entiendo, a la Cámara de Diputados de Reforma Electoral. Sí, le llamamos el decálogo por la democracia. A ver, pon los 10 puntos muy rápidamente. A ver, préstame la… Es una reforma constitucional. Lo primero es, como lo he explicado en otras ocasiones, el caso de los 200 diputados que son de representación proporcional, es decir, que corresponden al porcentaje que sacó cada partido político. Ahora no se definirán por una lista preestablecida por los partidos, sino a la mitad de esos diputados corresponderán a los mejores lugares que hayan obtenido quien no haya ganado la elección en sus diputaciones. Es decir, si en una circunscripción el segundo lugar, por ejemplo, el PAN tiene 10% de la votación, bueno, pues quedarán en ese 10% sus mejores posicionados de segundo o tercer lugar que hayan quedado en sus distritos. Sí se entiende, ¿verdad? Sí. Y los otros 100 son electos de manera directa por la gente. Votas por el otro partido, por el Verde, y entonces atrás
vas a poder votar por quienes van a representar al verde en ese distrito o en esa circunscripción. Y solamente votarás por una mujer y por un hombre. Así está planteado. Esa es la primera, y en el caso del Senado desaparece la representación proporcional. Queda la representación de los dos que tengan la mayoría y la primera minoría. Ese es el primer punto. El segundo, reducción del gasto, 25% de reducción, que corresponde una parte al INE, a las OPLES de llamadas, que son los institutos electorales estatales, y a los partidos políticos. Reducción del 25%. Mayor fiscalización. Principalmente esto tiene que ver con el vínculo entre el Instituto Nacional Electoral y la UIF, que permitan que haya mayor fiscalización de cualquier recurso de procedencia indebida y también una fiscalización para que no haya pase en el tope de campaña. Voto en el extranjero, en el caso de los 8 diputados que van a representar al voto en el extranjero, serán decididos por los que viven en el extranjero, del partido que corresponda que haya tenido la mayoría. Disminución de tiempos de radio y televisión, consideramos que es un exceso. Cuando hay campañas, uno va oyendo el radio y se repite 5 veces el mismo anuncio, entonces se puede disminuir y no pasa absolutamente nada, aunque se mantienen los tiempos oficiales. No puede haber contratación de un externo o contratación de un partido político para apoyar a alguien. Sexto, inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? Que los anuncios en campañas que lleven inteligencia artificial tienen que tener un sello grande que diga anuncio hecho con inteligencia artificial. Y eso tiene que regularlo el INE. No es ninguna censura ni nada, sino sencillamente que no haya fake news relacionadas con inteligencia artificial. Entonces sí se puede publicar, pero tienen que tener en grande elaborado con inteligencia artificial para promover candidatos. 7, los cómputos distritales inician el mismo día conforme vayan llegando. Actualmente la elección es el domingo y el cómputo distrital empieza el miércoles. La idea es que en el momento que vaya llegando el cómputo distrital vaya empezándose a contar, que no se esperen 2 días, consideramos que no es necesario. Y el PREP viene realmente en la ley, entonces ahí no se está tocando el PREP, sino sencillamente la reforma constitucional. 8, democracia participativa, que la gente pueda decidir en sus municipios, en sus estados, sobre temas de relevancia para la gente. Entonces, con el 2% de la lista nominal se puede solicitar una consulta ciudadana para saber si se debe hacer una u otra obra, para saber o para poder tomar una decisión de manera colectiva, con sus restricciones de algunos temas que no pueden entrar. No nepotismo, que aunque ya se aprobó, es importante que sea parte pues, de esta reforma. A partir del 2030 no podrán dejar en el mismo puesto un familiar en elección popular y 10 no reelección. A partir del 2030 ya ningún puesto de elección popular va a poder ser reelecto en el periodo siguiente. Este es el decálogo por la democracia que estamos presentando el día de hoy en la reforma electoral. Y como lo he dicho, es una propuesta que envía la presidenta, que tiene que ver con un compromiso que yo con la gente y que esa solicitud de la gente, sobre todo los 2 primeros, es una solicitud muy importante, el tema de las listas de plurinominales y el tema de tantos recursos que se destinan a las elecciones. Entonces, yo estoy cumpliendo y ya depende de los diputados o del Senado si se aprueba esta idea de que la presidenta va a ser su primera derrota. No, nada que ver con eso. Para mí es una victoria porque estoy presentando una propuesta que me pidió la gente que presentara, completa. Y ya quien la quiera aprobar, pues será visto por la gente y quien no. Y ya, así de sencillo. En este sentido, en caso de que no se logre la mayoría calificada para su aprobación, ¿tiene pensado algún plan B? Sí, pero ya sería después. Este plan B sería hacia leyes secundarias. Ya sería después.
No nos adelantemos. Presidenta. Y tampoco es o sea, ¿por qué la gente no le gustan las listas plurinominales? Porque son representantes de los partidos. Uno puede votar por un partido político, pero el representante pues tiene que ser elegido por la gente, no por la cúpula de un partido político. Entonces, avanzar en la democracia no tiene nada que ver con un partido de Estado, no tiene que ver con regresiones en la democracia. La democracia es el poder del pueblo, es la representación del pueblo. Entonces estamos llevando a que se vote también la representación proporcional. Entonces, para que no haya ninguna duda, no estamos quitando la proporción de los partidos, estamos reconociendo la diversidad política de México, solamente que ya no van a ser listas definidas por unas cuantas personas, sino los que quieran tener el voto, pues tienen que ir a campaña, tienen que ir a pedir el voto popular. Presidenta, también ayer envió al Senado de la República la reforma que topa las pensiones de, digamos, la alta burocracia que se tenían. Sin embargo, en el artículo 2 transitorio existe un tema de retroactividad en la ley, en el sentido de que las pensiones que ya se tienen y que son muy onerosas, pues se van a reducir. ¿Por qué contemplar este tema de retroactividad en este pues artículo? Es a partir de ahora. O sea, las que ya se tienen ya no se pueden bajar. Nadie les va a pedir que regresen el recurso que recibieron, pero a partir de la aprobación, pues ya van a bajar sus pensiones. No van a tener que… Pues sí, imagínense una persona que gana… O sea, que recibe 1 millón de pesos mensuales y que lo ha recibido por 15 años, 12 millones de pesos del erario público para alguien que fue director general de un área de Comisión Federal de Electricidad o de Pemex o de Luz y Fuerza del Centro. Pues ya recibió 12 millones de pesos por bastantes años, ¿no? Pues ahora ya recibirá 70,000 pesos, que es bastante. No. Comparado con lo que es la pensión de cualquier persona, pero ya por lo menos es la mitad de lo que gana la presidenta. ¿Prevén amparos? Bueno, como es reforma constitucional, lo único que puede haber, recuerden, es inconstitucionalidad, ya no puede haber amparo. Presidenta, también. Y es nada más porque es importante, no es para los trabajadores que llamamos de base, que están sindicalizados y que su pensión está reconocida por un contrato colectivo, ahí no se toca. Es solamente para aquellos en donde fue discrecional la definición de cuál era su pensión, porque eran de confianza, todos servidores públicos de confianza o funcionarios de confianza del pasado que están recibiendo 1 millón o 300,000 pesos de pensión mensual. Entonces ahí, a partir de ahora, de la aprobación, pues se reduce su pensión. Presidente, también ayer hubo una marcha en Morelos de estudiantes de la Universidad de Morelos por la desaparición de una estudiante, de una joven, pero también están las protestas del CCH Naucalpan por una joven que también desapareció, y también están protestas en Cuautitlán Izcalli por un joven que también desapareció. ¿Qué mensaje le manda a la sociedad en este sentido de las investigaciones no se están acelerando? ¿Qué está pasando ahí, Presidenta? Sí. Bueno, en el primer caso ya hay un detenido. Es una persona cercana a la joven. Es un feminicidio. Son casos distintos. Por cierto, también nos informó hoy la fiscal, estuvo en el gabinete. Corresponde a la Fiscalía de Sinaloa, pero ella no lo informó. El caso de la madre buscadora que desapareció, bueno, que fue asesinada en Mazatlán, que su hijo desapareció hacía unas semanas, también se catalogó como feminicidio. Están los videos de la persona que entra al departamento y es una persona conocida de ella, que lamentablemente pues ejecuta este feminicidio. Lo informará la Fiscalía de Sinaloa, pero creo que vale la pena por haber sido un tema
tan relevante, pues informarlo. Entonces son casos distintos y en todos los casos está participando siempre el Gabinete de Seguridad para poder pues garantizar la seguridad de las y de los jóvenes de México. Presidenta, y por último, de parte mía, ¿le informó la FIFA por qué hubo una cancelación de alrededor de 800 habitaciones en la Ciudad de México? Estamos revisando a ver si es cierta primero esta información y en cuanto la tengamos le pedí a Josefina que pudiera revisar junto con Gabriela Cuevas y en cuanto tengamos la información ya les podemos pues decir completo. Muchas gracias. Sí. Adelante, vamos por este lado. A ver, el compañero. Disculpe no pararme por las cámaras. Buen día, Presidenta. Saúl Santana, de Diario Plaza Juárez y Enlace Mexamérica. La UNAM y la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores, presentaron una radiografía de lo que es la nación transterritorial mexicana en Estados Unidos. Documenta de la realidad o el intento de realidad de 40 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos. Uno de nuestros medios es totalmente migrante, de público migrante. Menciona que la realidad ha cambiado en los últimos años, no por favor de Estados Unidos, sino porque han trabajado los 40 millones. El 90%, 36 millones, han vivido en territorio estadounidense por más de 10 años, consolidando hogares y convirtiéndose en un desafío para las políticas o visiones racistas. Las dos últimas generaciones, de 28 millones de personas, presentan niveles educativos y salariales superiores a sus antecedentes, normalmente hijos de campesinos. Y aclaro, no se trata de discriminar a los campesinos que van y buscan la vida allá. Sencillamente ya están estudiando más. Hay un nuevo perfil, este estudio indica, hay un nuevo perfil de migrantes de origen mexicano en Estados Unidos. Presidenta, ¿se ha planteado esto ante Trump o se podría plantear de algún modo vía la Cancillería, incluso organismos totalmente diferentes a una política de tipo ICE? Esa es la pregunta, ahorita le comento algo. Se lo planteamos a Rubio cuando estuvo aquí, al secretario del Departamento de Estado, y en efecto aquí hemos tenido varias presentaciones, vamos a recuperar los viernes, ahora como estamos saliendo a los estados los viernes, pero después vamos a recuperar los viernes para hablar del trabajo de nuestros paisanos ahí en Estados Unidos. En efecto, la gran mayoría de los 40 millones son de segunda, tercera o cuarta generación o ya tienen permiso de trabajo, aun cuando ellos mismos hayan llegado hace 15, 20 años. Son realmente muy pocos comparados con los 40 que no tienen papeles para estar allá. Y la mayoría pues están trabajando a solicitud de personas en Estados Unidos. Pero en efecto, y contribuyen muchísimo en los estados en donde están. Es muy sabido de pues, ciertos estados que tienen presencia en estados de los Estados Unidos. California, el norte de California tiene una presencia muy importante de michoacanos, por ejemplo. El sur de California son más bien del sur del país, Oaxaca. En el caso de Puebla, York. Nueva York es Puebla, York, porque son poblanos, también hay de Oaxaca, pero principalmente de Puebla, y contribuyen de manera muy importante a la economía. Muchos de ellos son empresarios, pequeños, medianos, grandes empresarios, que contribuyen a la economía, y otros son trabajadores con permisos, y muchos ya son nacidos en Estados Unidos, los hijos, los nietos de segunda, tercera generación. Bien, un paréntesis. Usted recordará a la maestra María del Socorro Arana Hernández, normalista, estuvo con usted en Harvard, le manda este libro precisamente sobre el tema de migrantes. Yo no estuve en Harvard, pero bueno. Perdón, lo recuerdo, yo en la universidad en Estados Unidos, disculpe. Alguna vez que Harvard es la primera evocación que tiene uno. Gracias. Se lo dejo a su personal. Sí. Pasando al tema de pluris, lo voy a retomar. Normalmente las listas pluris eran encabezadas por quienes estaban destinados a ser presidentes o líderes del partido. O sea, eran líderes del partido, pero no estaban sometidos a voto. Era contradictorio porque un partido no elige a sus mandos. El cambio de perfil que promete o propone la reforma electoral los enojó, porque ahora deben convencer, no vencer a sus correligionarios. ¿Qué futuro ve de contiendas internas en los partidos políticos ahora que los líderes del partido
tienen que competir dentro de su propio partido. Bueno, tienen que competir para ser de representación proporcional, para ser plurinominales. Y tienen que ir con la gente a que la gente los vote. Si la reforma se aprueba, va a ser muy bueno para la democracia en México. Si por alguna razón la reforma no se aprueba, queda ahí, escrita, para que posteriormente pues, pueda recuperarse. Porque la Cámara de Diputados es una representación popular. Claro, los partidos políticos son un medio para la representación popular, pero son un medio, no son un fin en sí mismos. Entonces, no es que lo que se quiera es al partido político, se requiere una posición, un proyecto, la diversidad política que hay en México de acuerdo a la proporción de votos que tuvieron en la Cámara de Diputados en un porcentaje. Pero ellos no tienen por qué ser definidos por una lista de unos cuantos o de una persona que palomea este sí, este no, este sí, este no. No, bueno, eres de el PRI. Bueno, el presidente del PRI, si quiere volver a ser plurinominal, pues tendría que ir a buscar el voto con la gente. El coordinador del PAN en el Senado de la República, pues ya no sería, pues ya va a ser muy difícil que pasen 6 años en el extranjero y luego lleguen de plurinominales, porque va a tener que venir a buscar el voto de su estado. O sea, ya no es nada más, ya tengo ganada la posición, no es, sí represento a mi partido, pero la gente me elige. Si votaste por el partido político, pues también decides a la representación proporcional. Bien, finalmente, Entonces, perdón. no, porque, lo repito, ¿no? Porque ayer otra vez varios, es que es el partido de Estado. No, fíjense al revés, antes los presidentes, antes de la transformación, decidían hasta los diputados plurinominales, decidían a los ministros de la Corte. A veces hasta decían los plurinominales de los partidos de los que no habían llegado, o sea, de la oposición. Jalaban al presidente del partido político de oposición, le decían, oye, pon a fulano, no pongas a mengano. Ese era el poder de los presidentes. Ahora no, yo renuncio a poner cualquier plurinominal, que lo ponga el pueblo. Igual que los ministros, renuncio a decidir qué ministro, que lo ponga la gente. Entonces, si eso no es democracia, pues entonces, ¿qué es democracia? Bien, finalmente, comuneros y habitantes de la zona de Bosques de Agua en Atlapulco, municipio de Locoyoacac, Estado de México, como referencia, digamos, al fondo de la Marquesa, sobre la carretera de Toluca, han observado un aumento en la tala de árboles sanos. Han denunciado ante Profepa, sin embargo, a pesar de que han grabado videos, no se arriesgan a acercarse mucho a los camiones que sacan los árboles, debían ser atendidas a partir de un convenio que hay entre Estado de México, Morelos y Ciudad de México. No ha habido ninguna acción, los camiones siguen saliendo con troncos sanos de la parte del bosque que se supone estaba protegida. ¿Alguna acción, Presidenta? ¿Alguna recomendación? La verdad, Mariana Boy está haciendo muy buen trabajo, es la procuradora del medio ambiente. Fue procuradora cuando yo fui jefa de gobierno. Es una mujer íntegra y además defensora del medio ambiente. A veces no tiene los suficientes inspectores para poder atender todos los casos. Pero en este caso lo revisamos y tiene un convenio con la Guardia Nacional para apoyar en el caso de la protección forestal. Entonces lo revisamos. Ya que menciona otro extremo, no es bosque, es mar. Cabo Pulmo ya está protegido. Sin embargo, alrededor hay fraccionamientos que ya se están instalando, ya están obteniendo los permisos y aferrados a los permisos. El problema es que las cargas de drenaje van a acabar en Cabo Pulmo.
El problema es que también las playas van a ser privatizadas alrededor. El problema no es el centro donde los pescadores transformaron de pescadores a protectores ambientales, pero alrededor se está construyendo para destruir. ¿Podría ser algo también, Profepa, ahí? Eso se lo digo porque hay una fundación. Sí, ahí tiene que entrar el área de protección federal, que coordina Ileana Villalobos en la Semarnat, bueno, obviamente Alicia Bárcena, Ileana Villalobos, y recientemente estuvo ahí Marina Robles, que es la otra subsecretaria de Medio Ambiente. Y mucho tiene que ver también con el municipio, que ayer también, hace unos días lo decía, es el ordenamiento territorial del municipio. Gracias, Presidenta. Sí. Bueno, vamos de este lado, a ver, vamos por atrás. A ver, el compañero de hasta atrás. Sí, atrás. Sí, muchas gracias, Presidenta. Buenos días, soy Ricardo Pérez de Diario Red América Latina. Preguntarle, Presidenta, sobre el tema de la solicitud de concurso mercantil de TV Azteca que se hizo pública la semana pasada. ¿Cómo afectará esto pues el pago que tiene, los adeudos que tiene este grupo, esta televisora con el SAT? Y sobre todo pues llama la atención que en el comunicado se menciona que se pagó ya en la totalidad la deuda que se tenía con el SAT, si esto es así y cómo impactará, digamos, estos adeudos. Son dos adeudos, uno es de TV Azteca y el otro es de Electra. TV Azteca ya se pagó completo, en efecto, y Electra ayer se depositó el primer pago mensual. Entonces, se depositaron alrededor de 10,000 millones de pesos, completo TV Azteca, hace pues más de un mes, ¿no? O un mes más o menos, y completo el adeudo de TV Azteca, y en el caso de Electra, que el adeudo es mayor, el acuerdo, bueno, no el acuerdo, el esquema de pago que se planteó de acuerdo con la ley fue un pago inicial de Electra y después pagos mensuales. Se hizo el pago inicial y el día de ayer ya se pagó el primer pago mensual. Entonces, en total son 32,000 millones de pesos lo que van a pagar, y los pagos mensuales son de alrededor de 1,200 millones de pesos, más o menos, por 18 meses. Aquí lo presentó Antonio el día que acordaron ellos pagar, ese fue el acuerdo al que se llegó. Es el pago más grande que se haya hecho en la historia por un crédito fiscal en el país, y pues están pagando. El juicio mercantil de TV Azteca no afecta el pago de impuestos, ya pues es interpretación de cada una, ¿no? El caso de por qué se van a este esquema que ellos definen, pero ya no tiene que ver con el adeudo del fisco que tenían. Muchas gracias, Presidenta. En otro tema, en el contexto internacional, con lo que está sucediendo en Medio Oriente, Presidenta, se prevé un aumento de los precios del gas. Justamente en estos días se hizo público pues también el aumento de las importaciones de gas de México a Estados Unidos. Se tiene un plan para hacer frente a este aumento de los precios de gas y, bueno, cómo va también los planes para evitar un aumento de la inflación aquí en México. Sí, estamos trabajando con Secretaría de Energía, particularmente con Comisión Federal de Electricidad, para que no represente un incremento al bolsillo de las y los mexicanos. Y en el caso del petróleo, como ustedes saben, bueno, primero la gran mayoría del petróleo, de los derivados de petróleo que se consumen, se producen ya en México. Todavía se importa una parte de gasolinas y turbocinas, pero la mayoría se produce en México, y hay un esquema de Secretaría de Hacienda en caso de que suba más de cierto nivel para que entre un subsidio al IEPS de tal manera que no impacte a las familias mexicanas. No, es una disminución de impuestos.
que compensa el incremento en las gasolinas. ¿No se prevé un aumento del gas, digamos, para aquí en México? No, estamos revisándolo de todas maneras, pero o sea, que el objetivo es proteger la economía de las familias mexicanas. Muchas gracias. En otro tema, Presidenta, hace unas semanas se presentó aquí la recuperación de más de 1.126 concesiones mineras. Muchas de ellas, más de 700, estaban en áreas naturales protegidas, pero en el resto de los casos, en las que no están en áreas naturales protegidas, ¿qué va a suceder con estos terrenos donde ya se sabe que hay minerales? ¿Se va a volver a entregar a proyectos mineros estas concesiones, Presidenta? El objetivo en el caso de la minería es no otorgar nuevas concesiones. En algunos casos, ampliar la minería actual que se tiene en algunos lugares para poder mantener la producción actual sin aumentar la producción. Y tiene que haber evidentemente un estudio de impacto ambiental en acuerdo con los habitantes de la zona, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no nuevas concesiones. Muchas gracias. Ya por último, Presidenta, usted mencionaba hace unos días también que probablemente en abril se firme… A menos que haya un lugar de litio que encontremos, pues están en este momento revisando varias áreas, que ya sería explotación del Estado mexicano, ¿no? Como está en la Constitución. Correcto. Ahí sí habría una concesión a Litio MX, por ejemplo. Correcto, muchas gracias, Presidenta. Por último, mencionaba hace unos días que es probable que en abril se firme ya el acuerdo de modernización del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Entiendo que este tratado entrarán ya con arancel prácticamente cero, el 99% de los productos agropecuarios de la Unión Europea a México. ¿Cómo impactará esto a los productores nacionales, Presidenta, tomando en cuenta que hay algunas organizaciones que están pidiendo que se salga el tema de los granos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? ¿Habrá un impacto en nuestro país? ¿Cómo se está previendo esto? No, en el caso de los granos no va a haber impacto. De hecho, estamos en una reunión, hoy tengo una reunión con SADER y mañana de nuevo con productores y compradores de granos. El objetivo es garantizar que los compradores nacionales compren toda la producción nacional, porque sobre todo cuando está tan bajo el precio de los granos, se importa mucho. Entonces, pues sí se puede importar, pero tenemos que garantizar pues que tenga salida la producción nacional. Entonces, un acuerdo voluntario para garantizar la compra de los granos mexicanos, maíz, sorgo, trigo, principalmente. ¿No habría impacto con el acuerdo con la Unión Europea? No, al revés, ayuda mucho a la exportación o abrir otros campos de exportación para los agricultores mexicanos. Muchas gracias, Presidente. Sí. Bueno, vamos de este lado, por acá, por acá, por acá. A ver la compañera. Vamos a Guadalajara el viernes. Pues nada más hay bueno, a lo mejor hay un Guadalajara en otro lado. Pero, Vamos a Guadalajara. El sábado vamos al Estado de México, regresamos, vamos al Estado de México. Y el domingo, que es Día de la Mujer, vamos a hacer un evento con las mujeres de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina y otras mujeres aquí en la ciudad. Y el lunes los voy a invitar, en la mañana vamos a hacer la mañanera afuera, no fuera de las, bueno, cerquita. Vamos a la Gustavo Madero a inaugurar el Hospital de la Pastora, que es el primer centro oncológico integral
que si se acuerdan habíamos platicado de los centros oncológicos, principalmente para cáncer de mama, aunque no solo. Vamos a inaugurar el primero aquí en la Ciudad de México, en lo que fue el Hospital La Pastora, que se hizo hace mucho tiempo por el que era el delegado de la GAM, se abandonó. Nosotros en el COVID lo utilizamos, por cierto, Modelo, la empresa Modelo dio 100 millones de pesos para remodelar para COVID ese hospital. Y después, por las características del propio lugar, decidimos desde la jefatura de gobierno que fuera para una atención oncológica integral para las mujeres. Se hizo un pequeño avance, pero ya en realidad lo terminamos ya nosotros, que es el modelo de atención integral para cáncer de mama, que va a haber en distintos estados de la República. Entonces vamos a ir el lunes ahí y vamos a dedicar el mes a varios temas relacionados con las mujeres. Fuera del 18 de marzo, que vamos a ir a Tampico, Día de la Expropiación Petrolera, a unas plataformas nuevas que hizo Pemex, muy impresionantes. Sí, vamos a Tampico en 17. Vamos a hacer algunas, en el propio Guadalajara, algunas. Se inaugura un Cebetis, creo, bueno, una preparatoria, y a lo mejor hacemos alguna otra visita en la mañana del viernes, y luego ya en la tarde nos regresamos a la Ciudad de México. La mañanera será en Guadalajara, sí, será el Gabinete de Seguridad, allá con el gobernador y su equipo, y después la mañanera ya. El lunes haremos la mañanera en la GAM. Sí, a lo mejor iniciamos a las 8 de la mañana para que nos dé tiempo de trasladar. Ahí Belmont les pone un camioncito. Bueno, ¿a quién le di la palabra? A la compañera. Muy buenos días, presidenta. Melina Ochoa, reportera de Uno TV. Ya usted comentaba sobre estas actividades en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo llega México a esta fecha respecto a cifras de feminicidio, violencia contra la mujer, desigualdad salarial? ¿Cómo llega México a este 8 de marzo? Y bueno, aparte, ¿blindarán Palacio Nacional ante la marcha, manifestaciones que va a haber el domingo? Sí. Hay muchos avances en nuestro país para las mujeres. Obviamente falta más. No es suficiente lo que hasta donde hemos llegado. Las mujeres necesitamos todavía mayor protección del Estado y avance en la autonomía económica de las mujeres. Entonces, feminicidios han disminuido y hemos avanzado este año en los protocolos para la investigación de feminicidios, en su momento coordinados por Ernestina Godoy desde la Consejería Jurídica y la Secretaría de las Mujeres, y también en toda la propuesta que hicimos para que se tipifique el acoso, que no estaba tipificado en muchísimos códigos penales en el país, ya está tipificado en términos de la violencia. Y sobre todo la atención de los institutos de las mujeres o secretarías de las mujeres y los centros libres que en este momento hay en una tercera parte de los municipios del país, y queremos llegar por lo menos a un centro libre por cada municipio del país, de atención y promoción de los derechos de las mujeres. La cartilla de las mujeres, que se han repartido cerca de 25 millones de cartillas de las mujeres en todo el país, y el trabajo que se está haciendo para el llamado sistema de cuidados, que esencialmente nosotros lo que queremos es aumentar el número de centros de educación y cuidado infantil, las antiguas guarderías, que permitan que la mujer pueda, si desea trabajar, pueda dejar a sus hijos en un lugar bien cuidados y que pueda desarrollar sus actividades productivas y después ir por sus hijos. En cuanto a los casos de violencia contra la mujer y la desigualdad salarial, ¿cómo va México? Si quieren, presentamos en este mes un
indicadores, tanto nacionales como internacionales, que se hayan publicado de la situación de las mujeres en nuestro país. ¿Y se va a blindar Palacio Nacional el 8 de marzo? Ante la ¿Perdón? ¿Se va a blindar Palacio Nacional como otros años? Es probable. ¿Por qué lo hacemos? Porque muchas veces, como ustedes han visto, participan el llamado bloque negro o grupos que pues buscan dañar Palacio Nacional, y entonces pues para proteger hasta las mismas mujeres, pues evitamos que haya una confrontación entre la policía y estos grupos. Entonces, de otra manera, pues tendría que ser las mujeres policías quienes se enfrentaran a estos grupos que traen artefactos y demás para generar, pues, en fin, ya los hemos visto en varios lugares. Entonces, para evitar una confrontación entre policías y mujeres que participan de esta manera, pues ponemos estas vallas, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de las vallas y nosotros de todas maneras vamos a estar aquí en la ciudad. ¿Ya se van a colocar el día de hoy o hay algún día? No sé, es un equipo que trabaja con esto en coordinación con el gobierno de la ciudad. Gracias, presidenta. Por otro lado, respecto a la reforma laboral de 40 horas, no está claramente, no ponen claramente los 2 días de descanso y se queda la interpretación ahí cómo debe… Sí, porque hay casos, es decir, el acuerdo al que se llegó no necesariamente, dependiendo de la característica del empleo, no necesariamente se trabajan 8 horas diarias en acuerdo con el trabajador y por lo tanto no están necesariamente los 2 días de descanso. Si se trabajan 8 horas diarias, entonces tienes los 2 días de descanso. Pero hay empleos en donde no son las 8 horas diarias, obviamente se tienen que pagar en algunos casos horas extras. Entonces la distribución es distinta. Hay incluso casos en donde hay 3 días de descanso. Entonces, por esto, por la variabilidad en el mundo laboral y en acuerdo con sindicatos y empleadores, pues se eligió este esquema. Y bueno, por otro lado, sobre el reporte de desapariciones, ¿por qué tardan en presentar ese reporte que ya habían anunciado, ¿no? Estaría en febrero, ¿o algo están ajustando en este reporte de desapariciones? Una parte muy importante tiene que ver con la relación con los colectivos, porque pienso yo que, igual que en muchos casos, primero las víctimas tienen que ser informadas, ¿no? Entonces, es mejor que ellos conozcan, estén de acuerdo, ¿no? Pues que conozcan el informe y después ya presentarlo aquí en la mañanera. Entonces se está trabajando con los colectivos por parte de la Secretaría de Gobernación y fortaleciendo la parte de la alerta de desaparición, que es muy importante. Y este mes esperamos ya presentarlo. ¿Este mes de marzo podría Sí. ser presentado como tal? Y regresando a la reforma electoral, presidenta, ¿está decidida a ir con esta reforma ya presentó el decálogo, aunque haya o no aliados, ahí está el PT, ¿ya tienen los votos para que pase esta reforma? Pues depende del Congreso, ya en la discusión del Congreso. Yo estoy cumpliendo con la gente y dejo la propuesta porque desde hace muchos años, muchísimos años, el tema de las listas plurinominales es un tema que no le gusta a la gran mayoría de las y los mexicanos. Las listas definidas por las cúpulas de los partidos. Tan es así que en su momento Morena decidió hacerlo por tómbola para que fuera mucho más democrático. Entonces, yo estoy cumpliendo con enviar la propuesta. Si no tiene la mayoría calificada para ser aprobada, se queda ahí la propuesta. Y también la reducción de los montos de los partidos políticos. O sea, habrá quien no esté de acuerdo, pero yo creo que es demasiado recurso a los partidos y al INE y a las OPLES. Es de 64,000 millones de pesos costó la elección del 24.
Entonces, no es que queramos abaratar la elección y que con ello vaya a ponerse en riesgo la elección, pero es un exceso. No sé si no les parece un exceso que los consejeros electorales sigan ganando más que la presidenta. Pues, a mí me parece un exceso. Entonces, son los dos temas principales, aunque hay un decálogo. Hay dos temas que ya fueron aprobados. Entonces, yo estoy cumpliendo con la gente. Y en todo caso, pues, si no se aprueba, pues que no se apruebe. Y tampoco es conflicto con los partidos aliados. Pero, ni con ningún partido político, pues. Pero sí es quién aprobó y quién no aprobó. Eso es todo. ¿Perdón? No, no puede ser decreto. Tiene que ser un cambio constitucional. ¿Perdón? Sí, hoy la vamos a mandar. No sé si pueda, por último, sobre… He estado tratando de conseguir una entrevista con el IMSS sobre cifras de mercado laboral, dado que registró primero una caída el registro patronal en cifras propias del IMSS desde el 2024, luego un aumento de los retiros de desempleo, pero luego informan que hay un aumento en los empleos. Entonces, saber por qué contrastan estas cifras. ¿A qué Una se parte debe? muy importante lo explicó aquí Zoé y puede revisarlo de manera directa con ellos. Tiene que ver con el llamado outsourcing. O sea, cuando existía el outsourcing, ¿qué es el outsourcing o la terciarización de la contratación de las personas? Un banco no contrataba directamente a su personal, sino que utilizaba 3 empresas para contratar a su personal, para que no tuvieran prestaciones. Entonces, en vez de una empresa, aparecían 3. Entonces, el outsourcing generaba muchísimos empleadores, cuando en realidad pues era una terciarización de la contratación de las personas. Entonces, cuando se quita el outsourcing, pues se reducen los empleadores, pero en realidad no estaban empleando más de los que ya están en un banco, sino que sencillamente se usaban 3 empresas. Digo un banco por poner un ejemplo. Se usaban 3 empresas para contratar a los trabajadores y el banco también tenía sus propios trabajadores de confianza. Entonces aparecían 4 empleadores con un número de empleos. Ahora aparece un empleador con el mismo número de empleos o más, porque a lo mejor contrataron más gente. Entonces no es que haya una contradicción, sino que sencillamente, pues al desaparecer el outsourcing, dejan de existir estas empresas. Muchas gracias. Sí. Vamos a ver. Buenos días, Presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntar sobre esta infraestructura que se ha presentado, el avance de puentes de carreteras, todo esto que se ha informado, es bastante todo lo que se ha ilustrado, incluso los adelantos. ¿Se tiene cuantificado cuál es la importancia de esta infraestructura? Es decir, ¿cómo es medible el impacto hacia el país? Pues es empleo, que sería lo primero durante su construcción. Al disminuir los tiempos de traslado, por ejemplo, de las mercancías, de las personas, pues es obvio, ¿no? En vez de hacer a veces 4 horas se hacen de aquí a Querétaro porque está muy llena la carretera. Al ampliar la carretera a Querétaro, pues entonces van a ser 2 horas y media o 3 y te vas a ahorrar 1 hora como persona. Si vas a trabajar, pues esa hora la dedicas a trabajar. Si vas a estar con tu familia, con tu familia. Pero en las mercancías, o sea, los tractocamiones que llevan mercancías, pues imagínense lo que se ahorran. Si en vez de hacer a Nuevo Laredo, ¿cuánto se hace a Nuevo Laredo? ¿15 horas? A ver, vele ahí en tu Google Maps cuánto se hace de aquí a Nuevo Laredo. 15 horas. Bueno, que se haga porque está muy llena toda la 57, 25 horas, porque ya hubo un accidente aquí, porque ya hubo un problema aquí, porque ya se atoró en tal lugar. Pues al ampliarla y hacer algunos carriles exclusivos para tractocamiones,
pues entonces imagínense lo que se ahorra una empresa, se ahorra gasolina, se ahorra combustible, se ahorra tiempos de llevar la mercancía de un lugar a otro. Entonces, obviamente impacta en el desarrollo económico. En algunos lugares donde son carreteras más pequeñas, por ejemplo, Bavispe, Casas Grandes, que es una carretera de 2 vías, o sea, de 2 carriles, uno de ida y uno de vuelta, esa carretera no existía. Es una nueva carretera. Entonces la gente se puede comunicar de mejor manera de esta parte de Sonora a Chihuahua. Incluso de Guaymas, por ejemplo, en este momento, pues tenías que irte hasta el norte para poder cruzar a Ciudad Juárez. Ahora ya vas a poder cortar por esa carretera para poder llegar a Ciudad Juárez. Entonces, ayudas a la población que vive en Bavispe y en los municipios aledaños y también a Durango, a Chihuahua, perdón, dije Durango, Chihuahua es, Nuevo Casas Grandes es Chihuahua, y a la gente que vive en Chihuahua, en Nuevo Casas Grandes y en la zona de la sierra, de esa parte. Hay otras carreteras también, por ejemplo, la que se va a hacer en la Huasteca, que va a conectar de mejor manera a la Huasteca, pues vas a comunicar poblaciones que hoy no están comunicadas. La que se está haciendo por la Mixteca Poblana, pues esa era una mini carretera. Entonces ahora la Mixteca Poblana va a poder estar conectada. Entonces incluso poblados pequeños, para trasladar sus mercancías, pues ahora si hacemos un camino artesanal y luego la conexión a la nueva carretera, pues entonces en menos tiempo puedes llevar tus mercancías. Disminuye pobreza, desigualdades, mejora la calidad de vida y conecta al país, además de los empleos que se generan. Gracias, Presidenta. En otro tema, cambiando, un compañero ha preguntado… Por cierto, dije Durango por la otra carretera, que es la de Sinaloa, que es la que inauguramos ahorita, que es, sí, San Ignacio Tayoltita, que también conecta Sinaloa con una parte de Durango. Bien, Presidenta. Un tractocamión a Nuevo Laredo puede hacer hasta 24 horas, ya ven, no estaba tan mal. 12 horas en vehículo. Y 12 horas en vehículo. O sea, un recorrido que puede ser en 12 horas, a veces lo haces en 24 por lo lleno que está la carretera o los accidentes que se generan. O más. Gracias, Presidenta. Preguntarle también en otro, o más bien en otro tema, un compañero de Canal Red ha preguntado sobre este concurso fiscal, ya ha respondido sobre pues que no afecta al tema de los pagos del SAT. Sin embargo, yo quisiera preguntarle más puntualmente, porque si esto tiene que ver con la televisora, es una concesión del Estado. Preguntarle, ¿no pone ningún riesgo esta concesión en un momento dado que se vaya a la quiebra TV Azteca? Porque es una de las posibilidades cuando se entra en un concurso fiscal. Vamos a traer al secretario de Hacienda para que a los expertos para que hablen de esto. No es que se esté declarando en quiebra, es distinto. Una quiebra de un, ¿cómo le llamaron? Un concurso mercantil. Allá me están soplando. Concurso mercantil. Un concurso mercantil de una quiebra es completamente distinto. Pienso yo que es deudas que tienen con otros acreedores. Pero bueno, en todo caso, que vengan los expertos a platicar exactamente qué es cada cosa. En cuanto a sus obligaciones con el gobierno, están cubiertas. No es que vayan a dejar de pagar impuestos. Bien. Y ya pagaron lo que debían hasta ahora. Bien. Es Electra la otra parte. Lo otro es un tema político, con el presidente de ese grupo, que ya asumió un rol político. Pero en lo que tiene que ver con sus obligaciones fiscales con el Estado, en ese sentido, hoy por hoy en TV Azteca están cubiertas. Bien, Presidenta. En otro tema también preguntar sobre si se ha tocado en el Gabinete de Seguridad la detención del exdirector de Tránsito de Iguala por el tema de Ayotzinapa.
Sí, yo preferiría que lo informara la Fiscalía, este caso, y también que, pues que se informara bien también a los padres. Mi madre de Ayotzinapa. Y después, ha habido varias detenciones muy relevantes, el caso Ayotzinapa. Y en el momento que lo considere la Fiscalía, pues que puede informar sobre los avances en la investigación. ¿Tendría próximamente alguna reunión programada con los padres? Yo creo que a finales de este mes, después del 26, nos estaríamos reuniendo. Bien, Presidenta. Sobre el conflicto en Medio Oriente, preguntarle sobre, ya sea por parte de Relaciones Exteriores, dado algunos datos sobre mexicanos, mexicanas que se encuentran pues en esta región en conflicto bélico. ¿Hay alguna otra consideración para apoyar a quienes estén allá y deseen regresar a nuestro país, por cualquier caso que estén allá, algún puente aéreo, como se le llama? Ayer me mandaron una nota de que algunos de ellos salieron por vía no aérea, ¿no? Porque no, en este momento no hay vuelos. Ok. 279 personas mexicanas han sido evacuadas de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano y Qatar. Han salido vía terrestre, en su mayoría Egipto, Jordania y Turquía, países que cuentan con espacio aéreo abierto. Bien. Y por último, Presidenta, preguntarle sobre los tribunales agrarios. Este tipo de autoridad, al final de instituciones, también fueron degradadas, cooptadas para el beneficio de élites y de unos cuantos y hasta de desarrolladores para quedarse con mucha tierra. Esto pues por la propia corrupción que todavía hay, bueno, de acuerdo a varias quejas, varias denuncias, de hecho cuento con algunas, por eso comento esto. Siempre este tema ejidal, el tema de las tierras, concesiones, bueno, en este caso sería desde los cambios constitucionales que se hicieron con Salinas de Gortari en ese periodo, pues el ejido pasó a un caos y a una pues hasta privatización. Efectivamente. Sin embargo, hay figuras como los tribunales agrarios, que no es lo mismo que la Procuraduría Agraria, es decir, sí tienen que ver con los temas, pero muchas veces lo que hace la Procuraduría Agraria es pues sus facultades, pero los tribunales son los que tienen al final este tipo de resoluciones y hay bastante al respecto. Si se han considerado cambios al respecto, porque si bien ha cambiado el Poder Judicial, pues estos no dependen, es una figura que no depende de ese poder, de hecho tampoco depende completamente del Poder Ejecutivo, pero sí en los cambios que se puedan hacer para mejorar estas condiciones de corrupción que se denuncian en estos tribunales. Sí, ahora hay varios magistrados que están por ser nombrados del Tribunal Agrario, hay que buscar pues personas profesionistas y honestas para esos espacios, pero es un tema, el tema de los conflictos agrarios en el país. Ayer por una resolución, Víctor Suárez, el procurador agrario, estaba en los Chimalapas y tuvo que quedarse ahí toda la noche, pues porque no le gustó a una parte de los Chimalapas la resolución. Finalmente pudo salir sin problema, él es muy bueno para el diálogo y no hubo ningún problema. Pero sí es un tema a analizar, los tribunales agrarios. No tenemos en este momento una propuesta. Lo que sí hay es una mesa en Secretaría de Gobernación que analizan todos los conflictos agrarios, particularmente Oaxaca es un estado con muchísimos conflictos agrarios. Hay un tema de denuncia San Luis Potosí, no sé si entiendo yo que ya se ha turnado a Secretaría de Gobernación, que tiene que ver con desarrolladores que buscan quedarse con hectáreas, con una cantidad importante, y ese es uno de los casos que no sé si en Gobernación si se pudiera pedir la información, digo, se les pasaría la información correspondiente. Tiene que ver con el sitio de los rarámuris, no, los huirráricas.
Hay más, es que son varios, de hecho son 9 casos los que he estado revisando y por eso era la consulta y bueno, si es gobernación la correspondiente, pues para ver y darle seguimiento. Si nos pasas el caso, con todo gusto se informa. Gracias, presidenta. Gracias. A ver, vamos de este lado. A ver, la compañera de proceso, que hace mucho que no pregunta. Allá son 9:14. Gracias, presidenta. Daliana Escobar, de Proceso. Primero, preguntarle sobre esta confusión que se había dado en cuanto al PREP. Usted ya mencionaba que se estaban dando sobre todo el avance en los conteos, ¿no? Ayer Ignacio Mier decía que no se iba a tocar como tal esta… Es que el PREP está en la ley. Así es. Entonces nosotros estamos enviando la reforma constitucional y ahí lo que estamos planteando es que no tiene por qué esperar hasta el miércoles el conteo distrital, que debería comenzar en el momento en que se estén recibiendo las casillas. Sí, y también quisiera preguntarle cómo… Así es, por ejemplo, en la Ciudad de México. Ajá. Hay ejemplos. O sea que no hay como mayor cambio, sino que simplemente sí se va a tomar en cuenta conforme van llegando los Si se paquetes aprueba, pues electorales. ya tendría que pasarse a la modificación de la ley. Claro. Preguntarle cómo quedó también el asunto del fuero para legisladores. Ese no se toca. No, o sea, no se les va a quitar el no, fuero. ahora, en el momento en que ya no hay reelección, o sea, ¿qué pasa cuando un legislador tiene una carpeta de investigación presentada por alguien? O una denuncia, se abre una carpeta de investigación. El legislador tiene obligación de contestar si la Fiscalía Estatal o Federal lo llaman a testificar o a dar su declaración. No se puede detener en esos 3 años, pero al siguiente año se puede detener si es que se encuentra que es culpable. Y ahora pues ya no se pueden reelegir, entonces ya no es que puedan estar 9 años en el cargo, ¿verdad? Pero eso no toca como tal el abonar a la impunidad, al menos en 3 años. ¿Por qué un legislador o un representante popular debería tener este tipo de protección? Fue algo que decidió la comisión. Yo siempre dije que no estaba de acuerdo con el fuero, que decidió la comisión en la consulta que se hizo en distintos lugares del país. Pero la ventaja que tiene pues es que a partir del 2030 ya no hay reelección. Sí, bueno, porque incluso en el sexenio pasado escuchábamos también que había muchos políticos de oposición o de donde fuera que regresaban justo por sus fueros, al menos 3 años en los que podrán estar blindados. Sí, nada más que ahora tienen que ir a voto popular. La gente tiene que decidir. Bien, presidenta, quisiera preguntarle con el asunto tras el abatimiento del Mencho, si en total hubo solamente una persona fallecida, una civil, como mencionaban, y si hay reporte de más personas que hubieran estado desaparecidas en el contexto de este hecho. No tengo actualizada la información. Lo mencioné el otro día, hubo una persona, un chofer, que fue bajado de su vehículo y no tengo la actualización si ya fue encontrado. También, presidenta, quisiera preguntarle si… Pero se está buscando y se está en investigación. Y hasta el momento solamente una persona desaparecida en el contexto de eso. Quisiera preguntarle si con esta acción que tuvo el gobierno mexicano, en específico el ejército, se considera que ya podría bajar o va a bajar la presión por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por un ataque directo, con lo cual estuvo insistiendo mucho. No fue ese el objetivo. Es muy importante y quiero repetirlo. Esta persona tenía una orden de aprehensión, o varias. Entonces, el operativo fue para detenerlo. El problema es que recibieron agresiones la Secretaría de la Defensa Nacional y respondió en el momento. Como esta persona, diariamente se detienen a muchas que tienen orden de aprehensión. Obviamente esta persona es relevante por las características que tiene el grupo delincuencial. Pero no se hizo de ninguna manera ni por la presión de Estados Unidos, ni mucho menos. Claro, hay información de inteligencia de los Estados Unidos que se utilizó en el operativo. Perdón, en específico de algunas agencias, ¿cuáles fueron estas agencias? Bueno, eso ya lo tiene que informar la Secretaría de Seguridad. Bueno, mencionaba que entonces no era el objetivo como tal el asunto de evitar ya una presión por parte del presidente Donald Trump.
pero bueno, la interrumpí. Entonces, en ese sentido, también quisiera preguntarle, Presidenta, ¿qué se ha hecho después del abatimiento del Mencho en este caso? Y si se han capturado otros liderazgos, ¿cuántos estaría pensando a lo mejor extraditar hacia Estados Unidos de los últimos que han sido detenidos, a lo mejor no únicamente de este caso? Y también quisiera preguntarle si en las investigaciones le han reportado que ya se apunta hacia alguna estructura política de apoyo a este líder criminal que ya fue abatido, o por ejemplo, exgobernadores. Bueno, en este caso, como en otros, es la Secretaría de Seguridad, el Gabinete de Seguridad quien debe responder. No es que no tenga información, pero es responsabilidad de ellos. Y hay muchos temas que están en investigación y que en todo caso le corresponde a la Fiscalía contestarlo o al propio Gabinete de Seguridad. Todas estas preguntas que haces, el viernes vamos a estar justamente en Guadalajara y a lo mejor muchas de estas, con el Gabinete de Seguridad, algunas de estas preguntas pueden contestarse. Sí, Presidenta, también, por ejemplo, quisiéramos ver si pudiera haber un informe que seguramente tuviera que darlo a la instancia correspondiente en torno a cómo han sido, qué tan complicadas han sido las peleas en tribunales, sobre todo, por ejemplo, por aseguramiento de inmuebles, que en muchos casos se complica porque al final les son liberados porque pues justo no están a nombre de los delincuentes que son, en este caso, abatidos o detenidos, sino de sus propios familiares que al final pues dicen no estaban ellos directamente relacionados con este tipo de actos ilícitos. ¿Cómo ha sido la batalla en tribunales? Si puede haber un informe o si le han mencionado a usted lo complicado que ha sido esto. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Son las fiscalías quienes en todo caso, bueno, las fiscalías aseguran el inmueble y en todo caso piden la extinción de dominio. La extinción de dominio, pues quien es propietario del inmueble puede poner un amparo frente a la extinción y finalmente se decide en un juicio por un juez. Si al final el juez determina que va a la extinción de dominio, pasa a la Fiscalía y de ahí pasa al Instituto para devolver al pueblo lo robado. Y ahí ya se subasta para que ese recurso pueda ser utilizado para la gente. Entonces, son juicios que se llevan y la Fiscalía, en todo caso General de la República, puede informar de todas las extinciones de dominio que ha pedido, cuántas han resultado y cuántas siguen en juicio y cuántas se le ha dado el beneficio al que dice ser propietario del inmueble. Sí, porque finalmente en muchos casos se cae precisamente por a nombre de quién están, no porque pues finalmente no se haga una pelea pues en los tribunales. Finalmente sobre este tema quisiera preguntarle, Presidenta, ya tenemos lamentablemente un antecedente en Sinaloa de que cuando se llevó al Mayo Zambada a Estados Unidos no fue de inmediato que surgiera la violencia, sino pasaron cerca de 2 meses. En este contexto yo quisiera preguntarle, bueno, en dos sentidos, con miras hacia el Mundial, sabemos que lo tenemos muy cerca, estamos a 100 días, bueno, ya un día menos, y hay situaciones que pudieran complicar el panorama. Una represalia, tal vez por parte de grupos criminales ligados al cártel Jalisco, aprovechando el evento, y por otro lado, también un conflicto internacional en el que sabemos que está también envuelto Estados Unidos, si no se tiene pues en la mira o se tiene algún trabajo para estar pendiente de que no hubiera una cuestión de represalia también con algunos objetivos de Estados Unidos que pudieran estar en México en el contexto de este evento deportivo. Te lo contesto de 2 maneras. Lo primero, ya digamos el desarrollo relacionado ya con el grupo delictivo, pues que lo informe el Gabinete de Seguridad. Lo segundo es que está garantizada la seguridad para todos los visitantes del Mundial. El operativo que hay de Secretaría de Seguridad, de la Defensa, de la Marina, del Centro Nacional de Inteligencia y de coordinación con las policías estatales es muy importante y se viene trabajando desde hace pues, prácticamente 1 año. De hecho, hoy hay una reunión con la FIFA para ver este tema y otros temas, pero está garantizada la seguridad y suficiente vigilancia y revisión para que no pasen absolutamente ningún problema, sea un gran mundial pacífico y donde los visitantes vengan a divertirse. ¿La reunión es aquí en Palacio? Es en la Secretaría de Seguridad.
Bien, Presidenta, solo dos temas más. Uno que tiene que ver con la Auditoría Superior de la Federación. Sabemos que está a días de poder definirse quién está al frente, pero independientemente de quién vaya a estar como titular en la misma, y por algunos señalamientos que ha habido en torno, sobre todo a la importancia que tiene la Auditoría Superior de la Federación para evitar cuestiones de corrupción o que se haga una vigilancia eficiente. Quisiera preguntarle cómo se puede fortalecer este órgano, le menciono, más allá de quién lo elija o quién sea elegido para que sea titular, sobre todo para que en efecto sea un órgano necesario para evitar temas de corrupción y para evitar también cuestiones de impunidad. Si también dentro pues, del gobierno se plantea que pudiera haber algún cambio en el asunto de cómo hacerlo más eficiente. En una plática con el diputado Alfonso Ramírez Cuellar nos mencionaba que de hecho la supervivencia de Morena pasa por acabar o controlar la corrupción, y uno de esos elementos importantes puede ser, por supuesto, la Auditoría Superior de la Federación. Se definen estas semanas, es una decisión del Congreso, ellos están definiendo, se abrió una convocatoria, se apuntaron, 92 personas, y el Congreso tendrá que definir quién va a ser el nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación, la Cámara de Diputados. Una vez que esté elegido, nuestro interés, ya lo había dicho yo aquí, es fortalecer la denuncia ciudadana relacionada con la corrupción. Quien vive la corrupción, pues es la ciudadanía. Entonces, lo que queremos es fortalecer esa denuncia y garantizarla. Entonces, una vez que sea elegido, junto con el nuevo titular del Tribunal Superior de Justicia Administrativa y Raquel Buenrostro, yo le hice un planteamiento a Raquel de que una vez que estén definidos se puedan sentar para poder hacer una propuesta al Congreso de fortalecimiento de la Auditoría Superior, porque lo que queremos es que haya auditorías y que no haya impunidad, y también de fortalecimiento de la denuncia ciudadana, y que en todo caso incluso haya medidas cautelares frente a denuncia ciudadana. Claro, tiene que haber mínimas pruebas, ¿verdad?, para pues proteger a la ciudadanía, al pueblo de México y al recurso público, que claro, no estamos hablando del periodo de hace tiempo, pero todavía se presentan casos de corrupción. Entonces, ese es el objetivo. Entonces, una vez que el Congreso defina quién es, le pedí a Raquel que se pudiera reunir. ¿Por qué el Tribunal Superior de Justicia Administrativa? Porque ellos tienen ahora una sala que tiene que ver con anticorrupción. Entonces, que ellos nos puedan presentar una propuesta pues, de fortalecimiento de la auditoría y de las revisiones y de la sanción para que no haya impunidad. Y también si en esta propuesta serían necesarios órganos colegiados para garantizar pues este tipo de auditorías eficientes. Bueno, la auditoría en realidad pues es un órgano colegiado, aunque tiene un titular, pues tiene órganos colegiados. Bien, Presidenta, finalmente, ya el último tema tiene que ver también sobre el caso Ayotzinapa. Apenas se informa que un juzgado de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México resuelve que se obliga al Ejército a entregar la totalidad de información generada en 2014 por los el Centro Regional de Fusión de Inteligencia sobre lo que sucedió durante la noche de la desaparición, incluso horas después, estos 853 folios a los que madres y padres estuvieron por años pidiendo que el Ejército entregara, o que la Defensa Nacional entregara, y también algunas de las instancias de inteligencia militar, y que bueno, ellos consideraban, se estaban negando, dado que se había encontrado que existía un brinco en esta numeración de folios, y por lo tanto el que hubiera un espacio vacío determinaba que en efecto existían. Entonces, una vez que se da esta orden judicial, bueno, ya será el Ejército el que estaría obligado, si usted acompaña, por supuesto, que la Defensa Militar entregue ya estos folios que consideran hace falta. No tenía conocimiento de esta resolución, me estoy enterando por lo que dices, la vamos a revisar y damos la información. Gracias, Presidente. Cerramos, vamos con el detector de mentiras.
Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. La reforma electoral, como otras iniciativas de reforma presentadas, ha sido blanco de mentiras por parte de medios de información, comentaristas y usuarios de redes sociales. Con falsedades quisieron impedir que los trabajadores de aplicaciones tuvieran seguridad social. Con noticias falsas intentaron detener la reducción de la jornada laboral y ahora hay quienes se oponen, por ejemplo, a que se reduzcan el gasto en las elecciones. Por otro lado, a pesar de que en diversas ocasiones las autoridades de la FIFA han reiterado su confianza en el Gobierno de México para la realización del Mundial, a pesar de que aquí se presentó el trofeo, todavía hay quienes promueven falsedades sobre este evento. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. La supuesta censura de las redes sociales con la reforma electoral, la presunta cancelación de México como sede de la Copa del Mundo 2026 y un supuesto hackeo al SAT son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. La reforma electoral permitirá al gobierno censurar y eliminar contenido que considere falso. Temas de censura a medios, sí. Esto que dice Pablo Gómez de que se van a castigar las mentiras o los fake news, ¿quién lo va a castigar o cómo? ¿Y quién va a decir, oye, esto es verdad, esto es mentira? Ellos van a ser un órgano censor. Ya también se está tocando el tema de la censura en distintas plataformas y redes sociales, que el INE tenga la capacidad de incluso bajar cualquier cosa de redes si es que creen que es información falsa, pero ¿quién va a evaluar eso, no? ¡Mentira! La reforma no faculta al Gobierno de México ni al Instituto Nacional Electoral para censurar redes sociales. El objetivo es otorgar facultades al INE para detectar y eliminar bots en campañas electorales, no para restringir la libertad de expresión ciudadana. 2. La reforma electoral abre la puerta al financiamiento ilícito en los partidos. La reforma electoral de la presidenta sí permite el financiamiento oscuro de los candidatos. Al restar se abre la posibilidad del financiamiento ilícito y sobre todo se le resta competitividad a los partidos minoritarios. ¡Mentira! La reforma obliga a que todos los recursos pasen por el sistema financiero. Se prohíben las aportaciones en efectivo y se otorga al INE acceso total y oportuno a las operaciones bancarias de candidatos para una fiscalización en tiempo real. 3. La reforma busca eliminar a los plurinominales para aniquilar a la oposición. Es la primera vez en la historia que hay una reforma electoral que no pide la oposición para emparejar la cancha en la competencia con el gobierno, sino que la quiere el gobierno para que la cancha esté todavía más dispareja y que cuando empiece el partido ya vaya ganando 2-0. Es una reforma para que Morena se quede con todo. ¡Mentira! La representación proporcional se mantiene. El cambio propuesto es que la ciudadanía elija directamente quienes integran las listas plurinominales. Lo que elimina son las listas de candidatos plurinominales controladas exclusivamente por las cúpulas de los partidos políticos. 4. El gobierno busca apoderarse de los órganos electorales. Alertan que se trata de una manzana envenenada para que el gobierno se apodere de órganos electorales. ¡Mentira! La reforma no modifica la estructura de mando para someterla al Ejecutivo. El objetivo es la eficiencia presupuestaria, reducir el costo de las elecciones en un 25%, eliminando la duplicidad de funciones entre el INE y los organismos electorales locales, manteniendo siempre su autonomía constitucional. 5. La FIFA eliminará a México como sede del Mundial 2026. La FIFA puso a Sheinbaum contra las cuerdas. ¿Podría quedarse México sin Mundial? ¡Mentira! El representante de la FIFA, Gianni Infantino, ratificó que la organización avanza con éxito y calificó los preparativos en México como espectaculares. Los trabajos de coordinación internacional y consular continúan intensificándose según el calendario previsto. Tenemos confianza total en México, en su presidenta Sheinbaum, en las autoridades y que estamos convencidos que todo se va a pasar de la mejor manera posible. 6. Un hacker robó millones de registros de la base de datos del SAT. En total se sustrajeron 150 gigabytes de datos del gobierno mexicano, incluidos documentos vinculados a 195 millones de registros de contribuyentes, además de padrones electorales, credenciales de empleados públicos y archivos del registro civil.
O sea, sugiere que fueron hackeados el INE y el SAT. Hackeo de película al INE, al SAT y a gobiernos estatales. Los datos de millones de mexicanos están vulnerables. ¡Mentira! Tras activar protocolos de ciberseguridad, el Servicio de Administración Tributaria confirmó que no existen accesos ilegítimos ni comportamientos anómalos en sus sistemas. La integridad de la información tributaria se mantiene intacta, bajo monitoreo constante. 300,000 Oxxos quemados luego de la detención de Nemesio N. Quemaron camiones, quemaron Oxxos. 200. Tú escribes hoy de más de 1 millón de establecimientos. Tú, si te leyera Acerobot, sería menos ignorante en tus mesas. Ahí sí te tendrías que disculpar, Arturo Ávila. Oye, ¿cuántos decían el Oxxo? 300,000 Oxxos. ¡Mentira! En México solo hay 24,000 tiendas Oxxo, no 300,000. Además, FEMSA reportó daños físicos en 200 tiendas y el cierre preventivo en 6,000. Muchas gracias, presidenta. Gracias, buen día.